Muchos creen que para ser exitosos basta con trabajar más, planear mejor o ser más inteligentes que los demás. Yo también lo creía. Recuerdo un momento de mi vida en que lo tenía todo: metas claras, disciplina, reconocimiento, y aún así sentía un vacío que no podía llenar. Cada logro se sentía hueco, cada esfuerzo parecía no alcanzar, hasta que comprendí algo simple y profundo. Estaba tratando de cargar la vida solo, sin poner a Dios primero. Fue en una mañana cualquiera, mientras reflexionaba sobre mis prioridades, que entendí que todo lo que construye sin fundamento eterno puede desmoronarse en un instante. Ese día decidí cambiar mi enfoque, dejar que mi propósito, mis decisiones y mi energía fueran guiados por Dios. Y fue allí, en ese momento de entrega, cuando mi vida empezó a fluir con claridad, paz y éxito verdadero. Muchos creen que el éxito se mide por lo que logras, por los premios, los reconocimientos o el dinero que acumulas. Yo también lo creía. Recuerdo cuando empezaba a trabajar lleno de ambición y metas claras. Cada día estaba ocupado, corría de una actividad a otra, revisaba listas interminables y buscaba resultados inmediatos. Y sin embargo, al final del día, había una sensación de vacío que no podía ignorar. Tenía logros visibles, pero internamente sentía que algo faltaba. Esa sensación me llevó a preguntarme, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es el propósito de mi esfuerzo? Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. El verdadero éxito no nace del reconocimiento ni de la productividad. Nace de un propósito que trasciende nuestra vida temporal. Un propósito que está alineado con lo eterno, con valores que no cambian con la moda, con metas que no dependen de la aprobación de otros. Cuando tu trabajo, tus decisiones y tus relaciones tienen como eje a Dios, todo lo demás encuentra sentido. De repente, la presión de tener que demostrar algo desaparece, porque sabes que estás caminando en la dirección correcta, aunque no veas resultados inmediatos. Recuerdo un proyecto en el que invertí meses de esfuerzo. Al principio parecía que nada avanzaba. La frustración me golpeaba, la duda susurraba que tal vez todo era inútil. Pero decidí poner mi confianza en algo más grande. Revisé mis motivos y recordé que no estaba trabajando solo para mí, sino para un propósito que podía impactar vidas y glorificar a Dios. Esa perspectiva cambió mi manera de actuar. En lugar de desesperarme, comencé a enfocarme en hacer cada paso con excelencia, con intención, sin depender del aplauso externo. Al final, el proyecto no solo tuvo éxito, sino que también dejó un impacto duradero en quienes lo recibieron. Esa experiencia me enseñó que cuando nuestro esfuerzo se conecta con un propósito eterno, el resultado deja de ser una presión y se convierte en un flujo natural de acción con sentido. Lo mismo aplica en la vida diaria. Tal vez sientas que tu trabajo no es reconocido, que tus relaciones son difíciles o que tus sacrificios parecen no dar fruto. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás en el proceso de construir algo con raíces profundas. Cada acto de honestidad, cada decisión guiada por integridad y fe, cada momento en que eliges poner a Dios primero, es un ladrillo que sostiene tu verdadero éxito. No se ve de inmediato, pero su valor perdura y se refleja en la paz, la claridad y la fuerza interior que desarrollas. Cuando entiendes esto, empiezas a vivir de otra manera. Dejas de correr detrás de metas vacías y comienzas a caminar con intención, a sembrar con paciencia, a actuar con propósito, a invertir en lo que tiene significado eterno. Y entonces, aunque el mundo mida tu éxito por logros superficiales, tú sabes que tu vida tiene valor real porque está construida sobre algo que nunca se desmoronará. Y así, todo comienza a alinearse de forma natural. Tus decisiones, tu tiempo, tus relaciones y tu energía fluyen en armonía, porque tu éxito ya no depende de lo que haces, sino de quién guía tu camino. El verdadero éxito siempre comienza con un propósito que trasciende la vida temporal. Muchos creen que tener éxito es cuestión de estrategia, esfuerzo y control absoluto. Yo también lo creía. Pasé años creyendo que si organizaba bien mi agenda, si planificaba cada detalle y controlaba cada resultado, entonces nada podría fallar. Construía metas, proyectos y relaciones como quien coloca ladrillos sobre arena. Todo parecía firme mientras el clima era favorable, pero en el primer desafío real, todo se tambaleaba. Aprendí de la manera difícil que sin un fundamento sólido, todo esfuerzo es frágil.
Hubo un momento en mi vida profesional en que tenía un negocio que crecía rápido. Las cifras subían, la reputación parecía consolidada y sin embargo una serie de problemas inesperados lo puso todo en riesgo. Errores de personas en quienes confiaba, decisiones precipitadas que no pensé bien y circunstancias externas que no podía controlar. Esa sensación de inestabilidad me recordó que el verdadero soporte no está en la inteligencia ni en el esfuerzo humano, sino en algo más profundo. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque, no solo hacer las cosas bien, sino hacerlas desde un lugar de dirección divina, poniendo a Dios primero en cada decisión, en cada plan, en cada interacción. La diferencia fue inmediata. Antes, cada desafío me hacía sentir ansioso y abrumado. Ahora, cada desafío se convirtió en una oportunidad para aprender, crecer y confiar. No estaba construyendo sobre la arena de mi propio entendimiento limitado, sino sobre la roca firme que nunca falla. Comencé a priorizar la oración antes de tomar decisiones importantes, a buscar guía antes de comprometer recursos y alinear mis objetivos con valores que no dependen de circunstancias cambiantes. Esa simple acción cambió no solo los resultados, sino también mi manera de vivir. Lo mismo se aplica a las relaciones. Intenté controlar amistades, negociar afectos y buscar aprobación como si pudiera sostener todo con mi propia fuerza. Pero las relaciones que no se apoyan en principios sólidos se rompen con el primer conflicto o malentendido. Cuando comencé a poner a Dios primero, mi manera de relacionarme cambió. Escuchaba más, perdonaba más rápido y buscaba servir antes que recibir. La estabilidad que antes no encontraba en los demás comenzó a manifestarse en mí. Priorizar a Dios no significa que los problemas desaparezcan ni que la vida sea fácil. Significa que tus cimientos son sólidos y que cuando vengan las tormentas no serás arrastrado. Te da claridad para diferenciar lo que es temporal de lo que es eterno y fuerza para actuar con integridad incluso cuando nadie observa. Hoy puedo decir que lo que construyo, ya sea en trabajo, familia o propósito personal, tiene un sentido que va más allá de resultados inmediatos. Cada paso, cada sacrificio y cada decisión está sostenido por algo que no se mueve, por la roca que es Dios, y esa firmeza no tiene precio, porque la seguridad que otorga no depende del mundo, sino de la fuente que nunca falla. Si quieres que lo que construyas dure, primero debes poner a Dios en el centro. Muchos creen que la fuerza verdadera se demuestra con control, logros y reconocimiento. Yo también pensaba así. Durante años trabajé creyendo que si podía manejar cada situación, entender cada detalle y resolver cada problema por mí mismo, entonces estaría en control y sería fuerte. Pero lo que descubrí con el tiempo fue que esa fuerza era superficial y que la verdadera fortaleza no proviene de lo que uno puede hacer solo, sino de la humildad de reconocer lo que no puede y de la obediencia a algo más grande. Recuerdo un momento en mi vida en que enfrenté decisiones críticas que podrían cambiar mi futuro. Estaba confiado en mi experiencia y en mis planes, pero cada intento de avanzar por mi cuenta terminaba en errores o conflictos inesperados. Sentía frustración y miedo. Fue entonces cuando decidí detenerme y buscar guía, no solo consejo humano, sino dirección divina. Al rendirme y obedecer, incluso en cosas pequeñas, comencé a notar un cambio. Mi mente se aclaraba, mi corazón se tranquilizaba y mis decisiones comenzaban a producir frutos que antes no veía. Esa humildad de aceptar que no tengo todas las respuestas se convirtió en una fuerza silenciosa pero poderosa. La obediencia no significa pasividad. Significa actuar con intención, siguiendo principios que son correctos, incluso cuando es difícil o incómodo. Por ejemplo, cuando decidí priorizar a Dios en mis proyectos, hubo momentos en los que parecía que retrocedía. Oportunidades que parecía perfectas se cerraban, personas que confiaba fallaban o planes se retrasaban. Pero obedecer y confiar en esa dirección más sabia me permitió evitar errores mayores y con el tiempo abrir caminos que nunca habría imaginado si hubiera seguido solo mi propio juicio. Esa misma humildad se refleja en cómo tratamos a los demás. Aprendí que un líder fuerte no es el que impone,
sino el que escucha, sirve y aprende continuamente. Reconocer que otros tienen sabiduría, que tus planes pueden ser corregidos, que tus errores pueden enseñarte más que tus éxitos, te da una autoridad que no necesita imponerse. La gente percibe esa fuerza porque no viene del ego, sino de un corazón alineado, confiado y obediente. Incluso en los desafíos personales, la humildad y la obediencia se vuelven poderosas. He vivido momentos de incertidumbre, pérdidas y fracasos que habrían derribado mi confianza si hubiera dependido solo de mí mismo. Pero cuando acepté que no lo podía controlar todo, que necesitaba guía y dirección, aprendí a caminar con estabilidad, tomar decisiones con claridad y mantener la paz interior. Aún en medio de la tormenta, la verdadera fortaleza no nace del control absoluto ni de la autosuficiencia. Nace de la humildad para reconocer límites y de la obediencia diaria a principios que trascienden nuestra comprensión. Cada acto de entrega, cada decisión guiada por algo más grande que tú, multiplica tu capacidad, tu sabiduría y tu influencia. Ese poder no se ve en apariencia, pero transforma todo, tu trabajo, tus relaciones y tu vida entera. El poder real comienza cuando aprendes a ser humilde y obediente. Muchos creen que alcanzar metas externas, ganar reconocimiento o acumular logros es lo que define el éxito. Yo también lo creía. Recuerdo cuando medía mi valor por los títulos que conseguía, los proyectos que finalizaba y las personas que admiraban mis resultados. Todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro sentía una inquietud constante. Había vacío en mi alma. Y por más que los resultados externos crecieran, la satisfacción no llegaba. Fue un momento incómodo, pero necesario, en el que comprendí algo fundamental. Nada de lo que construyes fuera tiene sentido si no transformas primero lo que hay dentro de ti. Aprendí que la verdadera base del éxito no es lo que haces, sino quién eres mientras lo haces. Una persona puede tener miles de metas cumplidas, pero si su corazón está lleno de orgullo, ansiedad o egoísmo, esos logros se vuelven frágiles y temporales. Por el contrario, cuando trabajas en tu carácter, en tu paciencia, en tu integridad y en tu propósito, todo lo demás se alinea naturalmente. Recuerdo una etapa en la que estaba obsesionado con resultados inmediatos en mi carrera. Trabajaba largas horas, buscaba validación y cada error me devastaba. Fue cuando decidí centrarme en cómo podía mejorar mi actitud, mi paciencia y mi forma de servir, incluso en tareas pequeñas, que empecé a notar cambios reales. Mis relaciones mejoraron, las oportunidades llegaron de manera más fluida y los resultados que tanto buscaba empezaron a aparecer de manera más consistente. La transformación interna también significa examinar tus motivaciones. Muchas veces trabajamos, logramos y competimos por razones que no llenan nuestro corazón. Cuando comencé a preguntarme por qué hacía cada cosa, descubrí que muchas de mis metas eran superficiales, motivadas por comparación o necesidad de aprobación. Cambiar mi enfoque hacia lo que podía contribuir, servir y honrar valores más profundos no solo me dio paz, sino que me permitió actuar con propósito, sin ansiedad y sin miedo a fracasar. Ese cambio interno se refleja en todo. Tu forma de liderar, de relacionarte, de tomar decisiones e incluso de enfrentar los fracasos. Un logro externo sin transformación interna puede desmoronarse con el primer obstáculo, pero un corazón firme, humilde y enfocado permanece sólido sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Por eso, cada mañana trato de revisar mis intenciones antes de revisar mi agenda, de trabajar primero en mi carácter antes de perseguir resultados visibles y de alinear mis decisiones con un propósito que trasciende mis deseos inmediatos. Cuando comprendes que lo más importante no es solo alcanzar, sino convertirte en alguien capaz de sostener lo que alcanza, todo cambia. Los logros externos dejan de ser la medida de tu éxito y se convierten en el reflejo natural de la persona que has decidido ser. Esa transformación interna no ocurre de la noche a la mañana, pero es la inversión más valiosa que puedes hacer. Porque mientras lo interno se fortalece, lo externo deja de controlarte y empieza a fluir en armonía. El verdadero éxito siempre comienza dentro de ti, antes de aparecer en el mundo exterior. Muchos creen que tomar decisiones rápidas y audaces demuestra fuerza y liderazgo. Yo también lo creía. Durante años, cada vez que surgía un desafío,
Mi primer instinto era actuar desde la emoción, desde la necesidad de probar que podía con todo, que sabía más que los demás o que no podía mostrar debilidad. Recuerdo una situación específica en la que tuve que elegir entre dos oportunidades importantes. Una parecía más lucrativa y prestigiosa, pero había señales de alerta que ignoré por orgullo. Quería demostrar que podía manejarlo solo y que mi intuición era suficiente. El resultado fue un fracaso parcial que me costó tiempo, recursos y tranquilidad. Ese momento me enseñó una lección que transformó mi vida. La diferencia entre decisiones tomadas desde el ego y decisiones tomadas desde la sabiduría es abismal. El ego busca aprobación, reconocimiento, control y validación. La sabiduría busca verdad, propósito, armonía y dirección correcta, aunque no siempre sea la más rápida o visible. Cuando comienzas a decidir desde sabiduría, aprendes a pausar antes de reaccionar, a escuchar antes de hablar, a evaluar antes de actuar. Recuerdo que después de ese error, decidí implementar un hábito simple pero poderoso. Antes de cada decisión importante, me detenía, respiraba y me preguntaba, ¿esta decisión honra mi propósito y valores o solo alimenta mi ego? Esa pausa me salvó de muchos errores posteriores. Decidir desde la sabiduría también significa reconocer que no lo sabes todo y buscar consejo. Antes creía que pedir ayuda era un signo de debilidad, pero aprendí que la verdadera fuerza está en consultar, aprender y evaluar desde múltiples perspectivas antes de actuar. Por ejemplo, al planear un proyecto complejo, en lugar de imponer mi idea, me reuní con personas de experiencia diferente y escuché con humildad. La decisión final no solo fue más sólida, sino que además fortaleció las relaciones y generó confianza entre todos los involucrados. Tomar decisiones desde el ego también nos hace reaccionar impulsivamente frente a los conflictos. Si alguien nos desafía, nos critica o nos impide avanzar, el ego nos empuja a defendernos o a imponer nuestra visión. La sabiduría nos enseña a responder con calma, evaluar la situación con perspectiva y actuar desde lo que es correcto, no desde lo que nos conviene. Esto genera respeto, confianza y resultados sostenibles, mientras que las decisiones del ego generan arrepentimiento y caos. Aprendí que el éxito no se mide por la velocidad con la que tomas decisiones, sino por la calidad de esas decisiones. Cada decisión tomada con sabiduría construye un camino estable, mientras que las decisiones tomadas por ego pueden derrumbar lo que con esfuerzo lograste. Con el tiempo, esa disciplina interna de pausar, reflexionar y actuar con claridad se convirtió en mi brújula diaria. Las decisiones que honran tu propósito y valores transforman tu vida. Muchos creen que trabajar duro significa competir, destacar y lograr todo por uno mismo. Yo también lo creía. Pasé años midiendo el valor de mi trabajo por la cantidad de resultados visibles y por lo rápido que podía avanzar. Recuerdo una época en la que trabajaba largas horas, enfocado en objetivos que parecían importantes, pero en realidad solo alimentaban mi ego. Cada logro me dejaba una satisfacción momentánea, pero no la paz ni la plenitud que esperaba. Hasta que comprendí que el trabajo y el esfuerzo tienen un propósito mucho mayor cuando se convierten en un acto de servicio. Fue un cambio de perspectiva profundo. Decidí que cada tarea que realizara, cada proyecto que emprendiera, no sería solo para mi beneficio, sino para aportar valor a otros, honrar los dones que se me habían dado y glorificar a Dios con mi esfuerzo. Recuerdo un proyecto que parecía rutinario y aburrido, algo que muchos habrían considerado insignificante. En lugar de hacerlo por cumplir o por reconocimiento, decidí hacerlo con excelencia y dedicación, como un servicio a las personas que se beneficiarían de él. La diferencia fue impresionante. No solo los resultados superaron mis expectativas, sino que mi satisfacción interna creció más que con cualquier logro anterior. Aprendí que cuando trabajamos con la intención correcta, incluso las tareas más pequeñas tienen un impacto significativo. El trabajo como acto de servicio también transforma nuestra relación con los demás. Antes veía a colegas y colaboradores como competidores o como medios para un fin. Cuando cambié mi enfoque a servir, escucharlos, apoyarlos y contribuir a su éxito, mis relaciones laborales se fortalecieron, la confianza creció
y el ambiente de trabajo se volvió más armonioso y productivo. Esa misma actitud se refleja en la familia, en la comunidad y en cualquier proyecto que emprendemos. Cuando servimos primero, lideramos de manera natural. Trabajar así requiere disciplina, pero no la disciplina de cumplir metas frías, sino la disciplina de mantener la intención pura en cada acción. Significa trabajar incluso cuando nadie está mirando, dar lo mejor de uno mismo aunque no haya reconocimiento inmediato, y recordar que el verdadero valor de nuestro esfuerzo se mide en el impacto que tiene en otros y en cómo refleja nuestra integridad y propósito. Recuerdo momentos en que los resultados no llegaban de inmediato y sentía frustración. Pero cuando me enfoqué en servir, cada paso tenía sentido, cada esfuerzo se convirtió en una inversión en algo más grande que yo. La energía y la motivación dejaron de depender de aplausos externos. Surgieron de la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que mi trabajo tenía un propósito eterno y real. El trabajo deja de ser una carga cuando lo entiendes como un servicio. Cada tarea, cada responsabilidad, cada hora dedicada tiene un significado mucho más profundo que cualquier reconocimiento temporal. Y es esa perspectiva la que transforma tu vida, tu carácter y tu impacto en el mundo. Cuando trabajas con intención de servir, tu esfuerzo se convierte en poder verdadero. Muchos creen que la vida debería dar resultados rápidos si uno trabaja duro y hace todo correctamente. Yo también pensaba así. Recuerdo cuando comencé ciertos proyectos importantes y esperaba avances inmediatos. Cada semana que pasaba sin ver progreso tangible me frustraba y me hacía cuestionar si todo mi esfuerzo valía la pena. Llegué a sentir que estaba estancado, que estaba haciendo todo bien y aún así no había recompensas visibles. Fue en esos momentos de incertidumbre que aprendí la lección más valiosa. El verdadero éxito requiere paciencia y fe en el proceso. Recuerdo un proyecto de años atrás que parecía no avanzar, tenía la estrategia correcta, el equipo adecuado y los recursos necesarios, pero los resultados tardaban en llegar. Mi primer instinto fue desesperarme, presionar más, intentar forzar los resultados, pero algo dentro de mí me recordó que la vida y los planes de Dios no funcionan por nuestro ritmo, sino por un orden más grande que muchas veces no podemos ver. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de medir mi progreso por resultados inmediatos, comencé a valorar cada paso, cada aprendizaje, cada momento en que podía hacer lo correcto, aunque los frutos aún no fueran visibles. Esa paciencia me enseñó algo poderoso. Cada etapa del proceso tiene un propósito. Cada dificultad, retraso o desvío no es un obstáculo, sino un entrenamiento para tu carácter, tu sabiduría y tu fortaleza. Aprendí que la fe no es solo creer que las cosas saldrán bien, sino confiar en que incluso lo que no comprendes tiene un significado. Recuerdo cómo este cambio de mentalidad transformó no solo mis proyectos, sino también mi vida personal. Empecé a dejar de apresurar las relaciones, a tomar decisiones con calma, a confiar en que el tiempo correcto traería los resultados adecuados. La paciencia también nos enseña a manejar la presión y la ansiedad que surge cuando las expectativas no se cumplen al instante. Antes, cualquier retraso me generaba estrés y duda. Con el tiempo, aprendí que la verdadera confianza surge de saber que estás haciendo lo correcto, que cada acción está alineada con tu propósito y que los resultados no dependen solo de ti. Por ejemplo, en un momento de espera prolongada por un cambio significativo en mi carrera, en lugar de desesperarme, enfoqué mi energía en mejorar mis habilidades, fortalecer relaciones y servir a otros. Cuando llegó la oportunidad, estaba listo y podía aprovecharla plenamente, mientras que antes, la prisa me habría hecho cometer errores o tomar decisiones precipitadas. La fe en el proceso transforma la manera en que vemos el tiempo, las dificultades y los resultados. Nos permite disfrutar del camino, aprender de cada experiencia y mantener la calma incluso cuando todo parece incierto. Nos recuerda que cada esfuerzo tiene valor aunque no veamos su fruto inmediato y que cada paso nos acerca a lo que está destinado a ser. La paciencia y la fe en el proceso no solo sostienen tus sueños, sino que también fortalecen tu carácter y tu paz interior. Muchos creen que liderar significa imponer, controlar y obtener resultados a cualquier costo. Yo también lo creía. Recuerdo cuando asumí un proyecto grande
y mi enfoque estaba únicamente en los objetivos y la eficiencia. Pensaba que los resultados hablarían por sí solos y que la manera de alcanzarlos no importaba tanto. Pero pronto descubrí algo fundamental. Los resultados sin integridad son frágiles y un liderazgo que no se basa en valores sólidos nunca deja un legado duradero. Aprendí esta lección en un momento crítico de mi vida profesional. Estaba a cargo de un equipo con talento, pero también con ambiciones personales fuertes. Podría haber priorizado solo los números, presionando a todos para obtener resultados rápidos, y hubiera logrado avances superficiales. Sin embargo, al observar las tensiones y la desconfianza que surgían, comprendí que liderar con integridad era más importante que cualquier resultado inmediato. Decidí entonces guiar con principios claros: honestidad, transparencia, respeto y servicio. Cada decisión que tomé desde ese lugar fortaleció al equipo, mejoró la colaboración y creó un ambiente donde todos querían dar lo mejor de sí mismos. La integridad significa que tus acciones reflejan tus palabras, que tu vida no tiene zonas grises y que tu liderazgo no depende de la aprobación de los demás, sino de tu fidelidad a valores eternos. Recuerdo un error que cometí al principio de mi carrera. Prioricé la apariencia de éxito sobre la verdad de mis capacidades. Pagué un precio alto, relaciones dañadas, confianza perdida y aprendizaje doloroso. Desde ese momento entendí que ser íntegro no siempre es fácil ni popular, pero siempre construye un liderazgo duradero y auténtico. Liderar basado en valores eternos también significa servir, no dominar. Antes creía que imponer autoridad era señal de fuerza. Con el tiempo comprendí que los líderes más fuertes no son los que mandan, sino los que inspiran, guían y fortalecen a otros para cumplir su propósito. En mi vida, cada vez que elegí actuar desde el servicio, aunque implicara sacrificar reconocimiento o comodidad, la influencia que generaba era mucho más profunda y sostenida. Mis decisiones empezaron a impactar vidas de manera positiva y los logros que vinieron después fueron naturales, fruto de una base sólida. La integridad y el liderazgo basado en valores eternos también nos protegen de la arrogancia y la impulsividad. Cuando tu brújula está alineada con principios que trascienden tu ego, puedes tomar decisiones difíciles sin comprometer tu carácter, enfrentar críticas sin desviarte del camino correcto y mantener tu paz interior incluso bajo presión. Esto no solo beneficia tu vida, sino que deja un ejemplo para todos los que te rodean, transformando la cultura de tu entorno. El liderazgo verdadero no se mide por títulos ni por logros superficiales. Se mide por la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Muchos creen que estar ocupado es sinónimo de ser productivo y exitoso. Yo también lo creía. Recuerdo una época de mi vida en la que mis días estaban llenos de reuniones, llamadas y tareas sin fin. Cada noche me acostaba agotado, sintiendo que no había avanzado realmente en lo que más importaba. Estaba atrapado en la ilusión de la actividad constante, confundiendo movimiento con progreso. Fue entonces cuando comprendí que dominar el tiempo no significa llenar la agenda, sino enfocarse en lo que realmente tiene valor. Aprendí esta lección de manera práctica. Durante un proyecto importante, me encontraba constantemente distraído por tareas menores y urgencias que no eran prioritarias. Mi desempeño y tranquilidad estaban sufriendo y me sentía frustrado. Un día decidí detenerme y escribir todo lo que estaba haciendo, evaluando qué actividades realmente contribuían a mis objetivos y cuál era su impacto en mi propósito. Descubrí que casi la mitad de mi tiempo se desperdiciaba en actividades que solo creaban sensación de ocupación, pero no resultados duraderos. Ese momento de claridad cambió mi forma de trabajar y vivir. Dominar el tiempo también significa aprender a decir no. Antes decía sí a todo: proyectos, invitaciones, tareas, incluso cuando sabía que no podía abordarlos con excelencia. Aprendí que cada sí que no aporta a tu propósito es un no a lo esencial. Comencé a priorizar lo que tenía verdadero impacto, a concentrarme en las tareas que alineaban con mis metas y valores, y a dejar de lado lo que solo ocupaba espacio. Esta disciplina me permitió no solo ser más productivo, sino también más enfocado, más tranquilo y con mayor sentido de dirección. El enfoque en lo esencial también cambia la manera en que manejamos el estrés y las interrupciones.
Antes me desesperaba cuando algo inesperado ocurría. Ahora, con claridad sobre lo importante, puedo evaluar si responde a mi propósito o si simplemente es ruido. Aprendí a reaccionar con calma, decidir con intención y recuperar el control de mi tiempo en lugar de dejar que las circunstancias lo controlen a uno. Por ejemplo, en un proyecto crítico, un problema inesperado amenazaba con descarrilar todo. En lugar de dispersarme resolviendo todo a la vez, me concentré en las acciones clave que realmente moverían el proyecto hacia el éxito. El resultado fue más eficiente y efectivo de lo que habría logrado si me hubiera dejado arrastrar por el caos. Dominar el tiempo y enfocarse en lo esencial no solo mejora resultados, también transforma la vida personal. Te permite dedicar tiempo a lo que realmente importa: familia, salud, aprendizaje y crecimiento espiritual. Cada minuto se convierte en una inversión consciente y cada acción tiene propósito. Aprender esto es liberador porque finalmente entendemos que el tiempo es limitado y cómo lo usamos define nuestra vida. El control del tiempo y el enfoque en lo esencial no son solo habilidades, son decisiones que cambian la dirección de tu vida. Muchos creen que el éxito se mide por logros, reconocimiento o dinero. Yo también lo creía. Recuerdo cuando alcanzaba metas importantes y recibía elogios de todos lados, pero por dentro sentía un vacío silencioso. Me preguntaba por qué, a pesar de todo, no había satisfacción ni tranquilidad en mi corazón. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La verdadera medida del éxito no está en lo que consigues, sino en la paz interior que sientes mientras caminas tu camino. Aprender a cultivar esta paz fue un proceso gradual. Durante años traté de controlar todo: mi carrera, mis relaciones, mis resultados. Cada imprevisto generaba ansiedad, cada retraso frustración y cada crítica me hacía dudar de mí mismo. Pero con el tiempo entendí que la paz interior nace de soltar el control y confiar en algo más grande que uno mismo. Recuerdo un momento crítico en mi vida en el que un proyecto muy importante falló por razones fuera de mi control. Antes, habría sentido culpa, frustración y miedo por el futuro. Esta vez, sin embargo, decidí mantener mi enfoque en lo que podía controlar: mis actitudes, mi esfuerzo y mi fe. Esa decisión me permitió seguir avanzando sin perder mi equilibrio emocional ni mi claridad mental. La paz interior también cambia la manera en que interactúas con los demás. Antes, cualquier conflicto o crítica afectaba mi estado de ánimo y mis decisiones. Aprendí que cuando tu centro está en paz, puedes escuchar, responder y actuar con claridad, sin dejarte arrastrar por emociones negativas. Por ejemplo, en un conflicto laboral, en lugar de reaccionar impulsivamente, respiré, evalué la situación y tomé decisiones justas y equilibradas. No solo resolví el problema de manera efectiva, sino que también fortalecí relaciones y gané respeto genuino. Otra lección importante es que la paz interior no depende de resultados externos. Puedes fallar, equivocarte o enfrentar rechazo y aún así mantener la calma. Cuando sabes que tu vida está alineada con tus valores y propósito, recuerdo que hubo oportunidades que no se concretaron a pesar de mi esfuerzo y en lugar de frustrarme, confié en que cada paso tenía un propósito y que cada experiencia era un aprendizaje. Esa confianza me liberó del estrés y la ansiedad que antes acompañaban cada decisión. La paz interior también nos permite disfrutar del presente. Antes vivía siempre mirando al próximo objetivo, sin valorar lo que ya había logrado. Cuando empecé a priorizar la paz en mi corazón, cada logro, cada relación, cada momento se volvió más significativo. Aprendí a agradecer, a apreciar y a estar presente sin depender de la aprobación de otros ni de resultados inmediatos. El verdadero éxito no se refleja en cifras, premios o títulos. Se refleja en la calma, la claridad y la fortaleza interna que tienes incluso cuando el mundo a tu alrededor es incierto. La paz interior es la brújula que te guía, el indicador que dice que estás en el camino correcto y el tesoro más valioso que puedes alcanzar. El éxito verdadero comienza y termina con paz en el corazón. Si has escuchado hasta aquí, quiero que entiendas algo fundamental. Poner a Dios primero no es un concepto religioso vacío ni una frase bonita para repetir los domingos.
Es la base sobre la que todo en tu vida puede sostenerse. Es el cimiento que convierte tus esfuerzos en logros duraderos, tus decisiones en pasos acertados y tu trabajo en un acto de servicio con propósito. Cuando pones a Dios primero, tu vida deja de girar alrededor del ego, de la prisa, de la ansiedad o de la aprobación ajena. Empiezas a vivir con claridad, con intención, con dirección. Cada decisión se alinea, cada acción encuentra sentido y cada momento cobra un propósito que trasciende lo que ves hoy. La vida no promete facilidad ni caminos rectos, pero sí promete que cuando decides caminar con Él al centro, nunca lo harás solo. Las pruebas serán inevitables, los errores aparecerán, los desafíos te pondrán a prueba, pero tu corazón estará firme. Tu paz interior será tu brújula, tu humildad será tu fuerza, tu servicio será tu legado. Ya no correrás detrás de resultados que se desvanecen, caminarás con confianza hacia aquello que perdura. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿Seguir confiando solo en tu fuerza, tus ideas y tu control? ¿O poner a Dios primero y permitir que todo lo demás encuentre su lugar? Porque solo cuando Él está primero, tu vida puede alcanzar un éxito verdadero, un éxito que no se mide en logros superficiales, sino en propósito, paz, claridad y amor que trasciende tu propia existencia. Decide hoy, Dios primero, todo lo demás después. Y desde ahí, tu vida nunca volverá a ser la misma. Permítanme empezar con algo incómodo. Durante años vi a personas que trabajaban más horas que nadie, que se esforzaban hasta el cansancio y aún así seguían pobres. No pobres de dinero solamente, pobres de esperanza. Recuerdo a un hombre que me dijo, yo hago todo bien, trabajo duro, pero nada cambia. Y ahí entendí algo que duele aceptar. No es que la vida sea injusta, es que nos enseñaron a sobrevivir, no a pensar. Porque cuando un hombre solo aprende a aguantar, jamás aprende a construir. Y el día que no aprende a pensar como rico, empieza lentamente a morir pobre, aunque siga respirando. La mayoría de las personas cree que la riqueza es algo que llega después, cuando el dinero aparece, cuando el negocio funciona, cuando el sueldo aumenta. Pero esa idea es justamente lo que mantiene a tantos atrapados, porque la riqueza verdadera nunca empieza en el bolsillo, empieza mucho antes, empieza en la mente. Yo lo entendí tarde. Crecí viendo gente buena, trabajadora, honesta, esforzándose todos los días y aún así viviendo con miedo al fin de mes. No les faltaba carácter ni ganas, les faltaba una forma distinta de pensar. Les enseñaron a obedecer horarios, a aguantar, a agradecer lo poco, pero no a cuestionar, no a planear, no a construir. Y cuando una mente solo aprende a sobrevivir, aunque tenga oportunidades, no sabe reconocerlas. Recuerdo claramente cuando empecé a moverme entre dos realidades muy distintas, ¿no? En un lugar veía personas con pocos recursos materiales, pero con orden, disciplina y visión a largo plazo. En otro, veía talento o energía y creatividad desperdiciados en el corto plazo, en el gasto impulsivo, en la queja constante. Ahí entendí que el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya está en su mente. Si alguien piensa en escasez, aunque gane más, seguirá sintiendo que nunca es suficiente. Si alguien piensa en construcción, aunque empiece con poco, siempre encuentra la forma de avanzar. La mente rica se nota en cosas pequeñas. Se nota en cómo alguien usa una hora libre. Uno la ve como tiempo para matar, el otro como tiempo para aprender. Se nota en cómo se toma una decisión de compra. Uno busca alivio emocional, el otro evalúa impacto futuro. Se nota incluso en el lenguaje. El que piensa pobre dice, no se puede, no es para mí, así me tocó. El que piensa rico dice, ¿cómo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo hacer distinto? No es magia, es entrenamiento mental. Yo mismo tuve que desaprender muchas ideas. Durante un tiempo pensé que hablar de dinero era algo incómodo, casi incorrecto. Pensaba que si trabajaba duro, todo se iba a acomodar solo. Y no fue así. Hasta que no entendí que mi mente necesitaba estructura, visión y dirección, mis resultados no cambiaron. No porque el mundo fuera injusto, sino porque yo seguía tomando decisiones desde el mismo lugar. El día que empecé a ver mi tiempo como un activo, mi energía como capital y mi vida como una responsabilidad personal, algo se movió por dentro. No tenía más dinero, pero ya estaba pensando distinto. Y eso es clave. Usted no necesita tener riqueza
para empezar a pensar como rico. Necesita empezar a pensar como alguien que se respeta, que se proyecta, que no se conforma con sobrevivir. Porque cuando la mente cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian de forma sostenida, la realidad no tiene otra opción que adaptarse. La riqueza no aparece de golpe, se construye, pero solo se construye cuando primero se piensa. Porque todo lo que hoy existe en su vida fue antes un pensamiento repetido. Y si quiere una realidad distinta, no empiece por el bolsillo, empiece por la mente. Ahí es donde todo comienza. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es solo no tener dinero, que es una condición externa, casi una mala suerte que le toca a algunos y a otros no. Pero con los años entendí algo que incomoda, algo que pocos quieren aceptar. La pobreza no empieza en la billetera, empieza en la mente. Empieza cuando una persona se acostumbra a vivir limitado, cuando normaliza la carencia, cuando aprende a conformarse antes de aprender a cuestionar. Yo lo vi de cerca. Vi personas que, aún teniendo oportunidades delante, no las tomaban porque su forma de pensar no se los permitía. No porque fueran incapaces, sino porque estaban entrenadas para sobrevivir, no para crecer. Recuerdo conversaciones con gente que decía frases que parecían inofensivas. Al menos tengo trabajo, no necesito mucho, el dinero no es tan importante. Y no lo decían con mala intención, lo decían con resignación. Esas frases no nacen del presente, nacen de años de repetición, de una educación que enseña a aguantar, a no incomodar, a no aspirar demasiado. Y cuando esa idea se instala, la persona puede esforzarse todos los días, pero su techo ya está definido en su cabeza. Esa es la pobreza mental, la más peligrosa de todas, porque no se ve, pero gobierna. He conocido personas con ingresos bajos, que viven con orden, con visión, con dignidad, y personas con ingresos altos, que viven ahogadas, endeudadas, siempre al borde del colapso. La diferencia, la forma de pensar. La pobreza mental no tiene que ver con cuánto ganas, tiene que ver con cómo interpretas el dinero, el tiempo y tu propio valor. Una mente pobre gasta para sentirse mejor, posterga decisiones importantes, evita aprender lo que incomoda y siempre espera que algo externo cambie su situación. Y mientras espera, los años pasan. Yo mismo tuve que enfrentar esa programación. Durante un tiempo pensé que esforzarme era suficiente, que con buenas intenciones todo se iba a acomodar, pero la realidad no funciona así. El esfuerzo sin dirección solo cansa. Y cuando uno se cansa demasiado, empieza a justificarse, a decir que así es la vida, que no se puede más. Ese es el momento exacto en que la pobreza mental se consolida, cuando deja de doler y empieza a parecer normal. La pobreza mental también se nota en cómo reaccionamos al éxito ajeno. Cuando alguien prospera y la primera reacción es juzgar, envidiar o minimizar, no estamos viendo la realidad, estamos defendiendo nuestras creencias. Porque aceptar que otro pudo implica aceptar que nosotros también podríamos, y eso asusta porque nos hace responsables. Por eso la mente pobre prefiere creer que el éxito es suerte, privilegio o trampa. Pero hay una buena noticia. Así como la pobreza mental se aprende, también se puede desaprender. El día que una persona deja de justificarse y empieza a preguntarse qué necesita aprender, qué debe cambiar, qué decisiones ha estado evitando, ese día la pobreza empieza a perder fuerza. No cambia todo de inmediato, pero algo se rompe por dentro. Y cuando se rompe la mentalidad de escasez, aunque el dinero aún no llegue, la pobreza ya empezó a morir. Desde pequeños nos repitieron una idea que parece correcta, pero que incompleta puede ser peligrosa. Trabaja duro y te irá bien. Crecimos creyendo que el esfuerzo por sí solo era la garantía del progreso. Y por eso hay millones de personas que se levantan temprano, cumplen horarios, se cansan, se sacrifican y aún así siguen en el mismo lugar. No porque sean flojas, no porque no tengan valores, sino porque nadie les enseñó algo fundamental. El esfuerzo sin dirección no construye riqueza, solo produce cansancio. Yo lo vi con mis propios ojos. Conocí hombres que trabajaban más horas que nadie, que llegaban a casa agotados, sin energía para pensar, para planear, para aprender. Vivían ocupados, pero no avanzaban. Estaban siempre haciendo, pero nunca construyendo. Y eso es una trampa silenciosa
porque cuando alguien se esfuerza mucho y no ve resultados, empieza a creer que el problema es él, que no es suficiente, que así es la vida. Y no, el problema no es el esfuerzo, es la falta de enfoque. Hubo una etapa en mi vida en la que yo mismo confundí movimiento con progreso. Hacía muchas cosas, aceptaba compromisos, llenaba mi agenda, pero al final del mes todo seguía igual. Me sentía productivo, pero no efectivo. Fue incómodo darme cuenta de que estaba gastando mi energía sin un rumbo claro. Ahí entendí que no todo trabajo suma. Hay trabajo que solo mantiene ocupado y trabajo que construye futuro. La diferencia está en la dirección. La mentalidad rica no rechaza el esfuerzo, lo ordena. No se pregunta cuánto puede aguantar, se pregunta hacia dónde va. Porque si no sabe a dónde se dirige, cualquier camino lo cansa. Muchas personas trabajan duro en cosas que no las acercan a la vida que quieren. Cambian tiempo por dinero sin un plan. Repiten rutinas que no generan crecimiento y luego se preguntan por qué no avanzan. El cansancio se acumula, la frustración también, y con el tiempo aparece la resignación. El esfuerzo sin dirección también se nota en quienes hacen de todo un poco, pero nada con profundidad. Empiezan proyectos, los abandonan, prueban caminos sin estrategia, se dispersan, no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen claridad. Y la claridad no llega sola, se construye con reflexión, con aprendizaje, con decisiones incómodas. Dirigir el esfuerzo implica decir no a muchas cosas. Implica enfocarse, implica aceptar que no todo lo urgente es importante. Aprendí que trabajar inteligente no significa trabajar menos. Significa trabajar con intención. Significa preguntarse, ¿esto que hago hoy me acerca o me aleja de lo que quiero construir? ¿Estoy usando mi energía para crecer o solo para sobrevivir? Cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en inversión. Ya no se siente como desgaste, se siente como avance, aunque duela. El cansancio extremo muchas veces no viene del trabajo, viene de trabajar sin sentido. Y cuando el esfuerzo encuentra dirección, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como un proceso de construcción consciente. Porque el esfuerzo bien dirigido no agota, edifica. Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que me sacudió por dentro. Yo estaba viviendo mi vida como un gasto, no como un activo. Gastaba tiempo, energía y atención sin darme cuenta, como si fueran infinitos. Decía que no tenía tiempo, pero pasaba horas distraído. Decía que estaba cansado, pero no sabía en qué se me iba la fuerza. Ahí comprendí que pensar como rico no tiene que ver solo con dinero, tiene que ver con cómo administras tu existencia completa. Porque la vida, quiera o no, funciona como una cuenta. Lo que no gestiona se pierde. La mayoría de las personas administra mejor su teléfono que su tiempo. Protege su carro, pero descuida su mente. Se preocupa por no perder dinero, pero pierde años enteros sin darse cuenta. Y eso es una tragedia silenciosa. Cuando uno piensa como rico, empieza a ver su vida con otros ojos. Se pregunta en qué estoy invirtiendo mis días, qué retorno me está dando esta rutina. ¿Esto que hago me construye o solo me mantiene ocupado? Recuerdo una etapa en la que decía sí a todo. Reuniones, compromisos, favores, actividades que no aportaban nada real. Me sentía importante pero no efectivo. Hasta que alguien me hizo una pregunta simple y brutal. ¿Eso que estás haciendo hoy te va a servir dentro de 5 años? No supe qué responder. Y ahí empezó el cambio. Entendí que un activo es algo que crece con el tiempo, que genera valor, que se fortalece. Y si yo no estaba creciendo, aprendiendo o construyendo, entonces estaba viviendo en pérdida. Pensar como rico es entender que cada decisión tiene un costo de oportunidad. Cada hora que entregas a algo es una hora que no podrás invertir en otra cosa. Por eso la mentalidad rica cuida el tiempo como si fuera oro, porque lo es. No se trata de vivir apurado ni obsesionado, se trata de vivir con intención, de elegir conscientemente dónde poner la energía. Hay personas que terminan el día agotadas y no saben por qué, porque su energía se fue en discusiones inútiles, quejas, redes sociales, preocupaciones que no controlan. Eso no es descanso, eso es fuga
de capital interno. También aprendí a ver mi cuerpo y mi mente como activos. Si no duermo bien, rindo menos. Si no me cuido, pienso peor. Si no aprendo, me quedo atrás. El que piensa como rico no espera estar mal para cuidarse. Se cuida como si ya fuera valioso, porque entiende que su mayor riqueza es su capacidad de responder a la vida con claridad. No negocia su enfoque tan fácilmente, no se entrega a cualquier distracción, no se rodea de personas que lo drenan constantemente. Administrar la vida como un activo implica hacer inventario, ver qué hábitos suman y cuáles restan, qué relaciones elevan y cuáles estancan, qué pensamientos lo impulsan y cuáles lo sabotean. Y sí, a veces duele, porque hay que soltar cosas cómodas. Pero la riqueza nunca se construyó desde la comodidad, se construyó desde la conciencia. Cuando usted empieza a vivir así, algo cambia. Ya no siente que el tiempo se le escapa. Siente que cada día, incluso los difíciles, está poniendo un ladrillo más. Porque cuando administra su vida como un activo, deja de sobrevivir y empieza a construir. Durante mucho tiempo creí que si ganaba más dinero todo se solucionaría. Pensaba que la respuesta a mis problemas estaba en un número más grande en mi cuenta bancaria. Hasta que me di cuenta de algo fundamental. La diferencia entre riqueza y pobreza no está en cuánto ganas, está en cómo piensas el dinero. Conozco personas que ganan 10 veces más que yo y aún así viven con miedo, con deudas, atrapadas en hábitos que las mantienen estancadas. Y conozco personas con ingresos modestos que construyen, invierten y progresan constantemente simplemente porque su mente opera desde la abundancia y la estrategia, no desde la escasez y la reacción. Recuerdo cuando empecé a tener un ingreso un poco mayor del promedio, pensé que todo cambiaría automáticamente. Compré cosas para sentirme mejor, me endeudé, me relajé con falsas seguridades. Al principio sentí placer, pero al final del mes me di cuenta de que no había progresado, solo había gastado más. Ese fue un momento clave. Entendí que el dinero por sí solo no transforma la vida. Lo que transforma la vida es la forma en que lo percibes, lo manejas y lo multiplicas. El dinero sin dirección, sin educación y sin estrategia se escapa como agua entre los dedos. Pensar como rico significa ver el dinero como una herramienta, no como un premio ni como un fin en sí mismo. Significa preguntarse antes de cada decisión: ¿esto me acerca a la libertad que busco o solo me da un placer momentáneo? Mientras otros compran para impresionar o para aliviar una emoción, el pensamiento rico invierte para crecer, para crear activos, para asegurar un futuro. No se trata de obsesionarse con acumular, se trata de dirigir con intención, porque el dinero refleja tu capacidad de decidir, de priorizar y de mantener disciplina. La mentalidad pobre, por el contrario, convierte cada ingreso en consumo inmediato o en preocupación. El que piensa pobre dice: si tuviera más haría mejor, pero incluso con más sigue gastando igual, postergando igual, tomando decisiones impulsivas. El problema no es la cantidad de dinero, el problema es la forma de pensar sobre él. Es la mentalidad la que multiplica o destruye, la que genera libertad o esclavitud. En mi vida también aprendí la importancia de la educación financiera. No se trata de balances, de fórmulas ni de títulos. Se trata de entender cómo el dinero fluye, cómo se protege y cómo se multiplica. Aprender esto cambia completamente la perspectiva. Aprendí a evaluar riesgos, a anticipar gastos, a crear fuentes de ingreso y de repente, incluso con poco capital, empecé a construir estabilidad y posibilidades. La diferencia estaba en mi mente, en mi forma de pensar, no en cuánto ganaba. La verdad es clara: cualquier ingreso puede alimentar riqueza o pobreza. Depende de la cabeza que lo maneja. La mente rica transforma recursos limitados en oportunidades ilimitadas. La mente pobre convierte abundancia en ansiedad. Por eso, si quiere cambiar su realidad, no espere más dinero. Cambie primero su forma de pensar sobre el dinero. Cuando lo haga, todo lo demás empezará a alinearse. Durante mucho tiempo viví atrapado en una ilusión muy común: esperar que las circunstancias cambiaran para que yo pudiera avanzar.
Creía que si el jefe fuera distinto, si la economía mejorara, si alguien me diera una oportunidad, entonces sí podría progresar. Pero la realidad me enseñó de la manera más dura que esa actitud es la base del pensamiento pobre. Esperar que el mundo cambie es dejar tu destino en manos de otros, es resignarse, es vivir a la merced de condiciones externas que casi nunca dependen de ti. Recuerdo cuando estaba empezando a emprender y pasaba horas quejándome del sistema, de la falta de recursos, de lo difícil que era aprender todo por mi cuenta. Durante meses pensé que si hubiera un mentor, una ayuda externa, un capital inicial, entonces mi esfuerzo tendría sentido. Me sentía víctima de la circunstancia, atrapado en una rueda que giraba y giraba, hasta que un día comprendí algo que cambió todo. El mundo no va a esperar por mí, no va a alinearse con mis deseos, pero yo sí podía cambiar. Yo podía cambiar mi mentalidad, mi enfoque, mis hábitos y mis decisiones. Ese fue el punto de inflexión. El pensamiento rico entiende algo que el pobre nunca internaliza. La única variable que puedes controlar 100% eres tú mismo. Si quieres resultados distintos, primero debes cambiar tú. Cambiar tu manera de pensar, tus rutinas, tus prioridades, tus relaciones y tu forma de interpretar los desafíos. Yo empecé a leer más, a invertir en mi formación, a planear cada acción con intención y a eliminar hábitos que me consumían tiempo y energía sin darme retorno. No fue fácil, no fue rápido, pero el resultado fue que poco a poco las oportunidades empezaron a aparecer, no porque el mundo cambiara, sino porque yo me había vuelto distinto frente al mundo. He visto a muchas personas con talento, con ideas brillantes, que siguen estancadas porque esperan un milagro externo. Siguen esperando el jefe perfecto, el socio ideal, la oferta que los rescate. Mientras tanto, sus habilidades se oxidan, sus sueños se diluyen. En contraste, quienes piensan como ricos no esperan, no culpan, no postergan, no dependen del azar. Actúan con lo que tienen, desde donde están ahora mismo. Crean su propio impulso, su propia ventaja, y cuando llega la oportunidad ya están preparados. Cambiar primero no significa hacerlo solo o de manera radical de un día para otro. Significa tomar responsabilidad radical de tu vida. Significa preguntarte cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a lo que quiero? ¿Qué decisiones estoy evitando que podrían marcar la diferencia? ¿Qué hábitos debo reemplazar para crecer? La respuesta no está fuera, está en lo que elijas hacer hoy. El que piensa como rico no espera que la economía sea perfecta, que su jefe cambie, que otros lo reconozcan. Cambia él primero, y cuando cambia todo lo demás empieza a responder. Porque el mundo no se adapta a los que esperan, se abre a los que se mueven. Durante mucho tiempo creí que la educación financiera era un lujo, algo que podía posponer hasta tener dinero suficiente o estar listo. Pensaba que con esfuerzo y tiempo todo se arreglaría, que si trabajaba duro, los números se acomodarían solos. Pero la vida me enseñó de manera muy clara que esa es una trampa del pensamiento pobre. La educación financiera no es un lujo, no es un hobby, ni una opción. Es una responsabilidad que determina tu libertad y tu capacidad de crear la vida que quieres. Ignorarla es aceptar, sin darte cuenta, que otros decidan tu destino económico. Recuerdo cuando empecé a ganar más de lo que acostumbraba y me sentí confiado. Creía que solo por el hecho de recibir más dinero, mi vida cambiaría. Compré cosas que no necesitaba, gasté en experiencias que no sumaban y no invertí en mi aprendizaje. Al final del mes me encontré con más estrés que antes, deudas inesperadas y una sensación de que nunca alcanzaría la libertad que soñaba. Fue un momento incómodo, pero revelador. No era la cantidad de dinero, era mi falta de comprensión sobre cómo manejarlo. Ahí entendí que la educación financiera no es algo que puedes dejar para después. Es algo que debes asumir como responsabilidad inmediata. Pensar como rico implica entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se multiplica y cómo se protege. Significa aprender a diferenciar entre gasto, inversión y ahorro. Significa conocer las reglas del juego antes de entrar, porque quien ignora estas reglas se convierte en esclavo del salario, de las deudas y de la urgencia del mes siguiente.
Yo aprendí a mi manera, leyendo libros, buscando mentores, cometiendo errores que dolieron, pero cada error fue una lección invaluable. La educación financiera transforma tu relación con el dinero y te da libertad para decidir, no para sobrevivir. Muchos creen que solo necesitan un aumento de sueldo, un negocio milagroso o un golpe de suerte. La realidad es que incluso con ingresos altos, si no hay conocimiento, la vida sigue siendo una lucha constante. He conocido personas con grandes salarios que viven al día y personas con ingresos modestos que construyen riqueza sostenible porque saben cómo administrar cada peso, cada hora y cada oportunidad. La diferencia está en la mente y esa mente se fortalece con educación financiera. Asumir esta responsabilidad también significa disciplina y constancia. No basta con leer un libro y creer que entendiste todo. Hay que aplicar, medir, ajustar, aprender de los errores y mantenerse en el camino. Significa planificar, presupuestar, invertir con criterio y anticipar riesgos. Es un proceso de construcción, no un destino automático. Cuando comencé a aplicar estos principios en mi vida, incluso con recursos limitados, vi cómo cada decisión empezaba a rendir frutos. La seguridad y libertad que experimenté no vinieron de más dinero, sino de más conocimiento y estrategia. La educación financiera no espera. El que pospone su aprendizaje, pospone su libertad. No es opcional porque tu futuro depende de ello. Quien la asume, controla su vida. Quien la ignora, vive a merced de factores externos. Porque la verdadera riqueza comienza cuando decides entender y dominar el dinero, no solo recibirlo. Cuando miro hacia atrás en mi vida, me doy cuenta de algo que pocos entienden al principio. Nuestro entorno moldea nuestro destino, más de lo que pensamos. No hablo solo de circunstancias externas, sino de las personas con las que hablamos todos los días, los lugares que frecuentamos, los hábitos que adoptamos sin darnos cuenta. Durante años intenté avanzar, soñaba con libertad financiera, quería crecer, pero no entendía por qué mis esfuerzos eran limitados. Hasta que observé mi entorno y me di cuenta de que estaba rodeado de quejas, excusas, mediocridad silenciosa. Cada conversación me drenaba, cada hábito improductivo me frenaba, cada influencia negativa reforzaba la idea de que no podía lograr más. Recuerdo una época en la que pasaba la mayor parte del tiempo con amigos y colegas que vivían cómodos con lo mínimo. Sus conversaciones siempre giraban en torno a problemas, limitaciones y frustraciones. Al principio no lo noté. Pensaba que podía mantener mi motivación intacta, que mis sueños eran lo suficientemente grandes como para no verse afectados. Pero poco a poco me descubrí adoptando sus excusas, justificando mis retrasos, normalizando la mediocridad. Fue un golpe de realidad. No importa cuánto esfuerzo pongas, si tu entorno no te eleva, tu crecimiento será limitado. El pensamiento rico entiende esto profundamente. Sabe que para cambiar el destino, primero hay que seleccionar el entorno con cuidado. Significa rodearse de personas que piensen en grande, que actúen con disciplina, que desafíen tus límites y que inspiren acción, no conformismo. Yo empecé a buscar mentores, a leer libros que ampliaban mi visión, a participar en comunidades donde la ambición era vista como responsabilidad y no como arrogancia. Al cambiar el entorno, cambié mis hábitos, mi manera de hablarme a mí mismo, incluso mi forma de pensar. Las oportunidades empezaron a aparecer porque ahora estaba en un lugar donde el crecimiento era la norma, no la excepción. Nuestro entorno no solo moldea decisiones, moldea emociones y estándares. Si pasas tiempo con personas que se quejan constantemente, empiezas a ver el mundo como hostil. Si te rodeas de individuos que buscan aprender, crear y aportar valor, empiezas a ver posibilidades donde antes solo había obstáculos. Aprendí que incluso un cambio pequeño como con quién almuerzo, qué tipo de información consumes o qué conversaciones eliges sostener, tiene un efecto acumulativo gigante en tu vida. Cada influencia cuenta, cada interacción suma o resta, y con el tiempo define tu nivel de éxito o estancamiento. El entorno también moldea tu identidad. Al principio parece un detalle menor, una conversación aquí, un hábito allá, pero esas pequeñas exposiciones repetidas
construyen patrones y los patrones construyen resultados. Por eso, si quieres pensar como rico, no basta con cambiar tus hábitos, también necesitas transformar tu entorno, porque no puedes aspirar a volar alto mientras caminas entre personas que solo caminan, y no puedes construir libertad rodeado de resignación. El mensaje es claro: tu destino refleja en gran medida a quién escuchas, qué absorbes y dónde decides estar cada día. Si quieres resultados distintos, comienza por tu entorno. Cambia lo que permites en tu vida y verás cómo tu futuro empieza a cambiar contigo. Cuando estaba empezando a emprender, recuerdo sentir un miedo constante cada vez que tenía que tomar decisiones importantes. Cada llamada difícil, cada inversión que parecía riesgosa, cada proyecto que no tenía garantía de éxito me producía una incomodidad enorme. Al principio, mi reacción natural era retroceder, buscar seguridad, esperar que las circunstancias fueran más fáciles, pero con el tiempo entendí algo fundamental. Esa incomodidad no era un obstáculo, era una señal. El malestar que sentimos cuando estamos frente a algo que puede cambiar nuestra vida es exactamente lo que indica que estamos yendo en la dirección correcta. La mayoría de las personas evita la incomodidad. La mente pobre lo interpreta como peligro y retrocede, buscando la comodidad inmediata. Yo mismo caí en esa trampa muchas veces. Cuando tenía miedo de invertir en un curso de formación o de acercarme a un mentor, me decía que no era el momento, que debía esperar. Cada espera era una excusa y cada excusa retrasaba mi crecimiento. Solo cuando decidí enfrentar esas sensaciones incómodas, comprendí que ahí estaba el verdadero camino hacia el cambio. Pensar como rico implica aprender a reconocer la incomodidad como brújula. Cada vez que sientes resistencia, miedo o duda frente a algo que podría elevar tu vida, significa que estás saliendo de tu zona de confort y entrando en el territorio donde ocurre la transformación. Yo lo he visto una y otra vez. Los proyectos más desafiantes, las decisiones más arriesgadas y las conversaciones más difíciles fueron las que más retorno me dieron. No porque fueran fáciles, sino porque me empujaron a crecer. En mi experiencia, enfrentar la incomodidad no significa actuar sin reflexión. Significa actuar con propósito a pesar de la sensación de miedo. Cuando decidí tomar un préstamo para invertir en mi primer proyecto de negocios, sentí pánico, pero también entendí que esa incomodidad era la señal de que estaba haciendo algo significativo. Aprendí a diferenciar entre incomodidad, que conduce al crecimiento, y la que es simplemente miedo irracional. Esa intuición se desarrolla con práctica, y cuanto más actúas pese al miedo, más fuerte se vuelve tu capacidad de liderazgo y decisión. La incomodidad también es un filtro natural. Indica que lo que estás haciendo tiene impacto potencial. Las pequeñas tareas rutinarias rara vez generan miedo. Los desafíos que pueden cambiar tu vida sí lo hacen. Por eso, quien evita todo malestar limita sus posibilidades y permanece estancado. En cambio, quien aprende a interpretar esas señales y actuar de todos modos, crea un efecto acumulativo que transforma su realidad. Cada vez que he elegido la incomodidad consciente, he crecido más rápido, aprendido más y generado oportunidades que nunca imaginé. Hoy comprendo que el éxito no es cómodo y la riqueza no nace de la facilidad. Nace de enfrentar lo que asusta, de moverse cuando otros se detienen, de actuar cuando la mente pide quedarse quieta. La incomodidad es la señal correcta. Cuando duele, cuando da miedo, cuando tu mente te dice que es difícil, ahí es donde debes ir. Cuando comencé a trabajar en mi desarrollo personal y financiero, tenía la idea de que pensar como rico era algo que ocurría de repente. Un clic mágico que transformaba mi vida de la noche a la mañana. Creía que leer un libro, asistir a un seminario o recibir un consejo podía cambiar todo de inmediato. Pero la realidad fue otra. Me di cuenta de que pensar como rico no es un evento aislado, sino una decisión diaria, constante, que se refleja en cada pensamiento, cada hábito y cada acción que tomamos. Al principio me frustraba. Veía resultados lentos, como si todo el esfuerzo no tuviera efecto, hasta que entendí que la riqueza mental se construye acumulando pequeñas decisiones que se repiten todos los días. Levantarte temprano,
leer 10 páginas de un libro que te enseña a multiplicar tu valor, analizar tus gastos, planificar tu día, hablar con personas que elevan tu pensamiento. Todas estas decisiones suman y aunque no se vean resultados inmediatos, crean una base sólida que eventualmente transforma tu vida. Recuerdo que cuando implementé este enfoque en mi rutina, me costó mantener la disciplina, pero con el tiempo, cada acción consciente se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi independencia financiera y mental. Pensar como rico diariamente significa tomar responsabilidad de lo que eliges hacer con tu tiempo. Mientras la mente pobre vive en reacción, esperando que algo cambie, la mente rica se mueve con intención, incluso cuando no hay certeza de éxito inmediato. Por ejemplo, recuerdo haber iniciado mi primer proyecto sin tener garantías, solo con la decisión firme de aprender y construir. Cada día invertía tiempo en entender el mercado, en mejorar mis habilidades, en crear conexiones. No fueron resultados instantáneos, pero la constancia diaria transformó un proyecto pequeño en oportunidades reales y sostenibles. Además, pensar como rico cada día implica entrenar tu mente para detectar oportunidades donde otros ven obstáculos. Cada decisión que tomas, cada acción que repites, define tu patrón mental y condiciona tus resultados futuros. Por eso, no basta con leer un libro y sentirse motivado por un par de días. La verdadera transformación ocurre cuando la mentalidad rica se convierte en tu estándar diario, en tu forma automática de interpretar desafíos, tomar riesgos calculados y gestionar tu tiempo y recursos. También aprendí que esta decisión diaria requiere sacrificio y claridad. Significa decir no a lo que no suma, eliminar distracciones y reemplazar hábitos que te mantienen en estancamiento. En mi vida, eso significó dejar amistades o actividades que no contribuían a mi crecimiento, reestructurar mi día para priorizar aprendizaje y acción y comprometerme con metas que no siempre eran cómodas, pero sí necesarias para avanzar. Pensar como rico no es un evento puntual que cambia tu vida en un instante. Es la acumulación diaria de decisiones inteligentes, de hábitos conscientes y de disciplina constante. Cada día que eliges actuar desde esa mentalidad, aunque los resultados no sean visibles de inmediato, estás construyendo tu libertad, tu capacidad y tu futuro. La riqueza mental se elige todos los días, no se espera. Se construye con constancia, no con suerte. Hoy quiero que recuerdes algo muy importante. Nada de lo que logres mañana depende de un golpe de suerte, de un aumento inesperado o de que alguien más te dé permiso para avanzar. Todo depende de ti. Tu mente es el capital más valioso que tienes y mientras no la entrenes, mientras no la uses con intención, seguirás viviendo los resultados que otros decidieron por ti. La riqueza, la libertad, la vida que sueñas, no llegan por casualidad, llegan por decisión. Cada pensamiento que eliges, cada acción que tomas, cada hábito que repites, construye tu futuro. No pienses que esto es un camino fácil, porque no lo es. Habrá días de duda, días en que quieras rendirte, días en que todo parezca estar en contra. Y es en esos días donde se demuestra quién realmente está dispuesto a pensar como rico. La mente pobre busca excusas, busca culpables, espera que el mundo cambie. La mente rica, en cambio, actúa, primero toma responsabilidad, construye aun cuando duele, aun cuando es incómodo. Cada acción consistente que tomas, aunque pequeña, te aleja de la mediocridad y te acerca a tu libertad. Recuerda que el cambio no se mide por un golpe de inspiración, se mide por la disciplina diaria, por las decisiones conscientes que tomas cada mañana al levantarte. Si eliges leer, aprender, invertir en ti mismo, rodearte de personas que elevan tu nivel, si decides actuar pese al miedo, cada día estarás sembrando los cimientos de tu independencia. La vida no te espera, el tiempo no regresa. Y cada momento que desperdicias en excusas es un ladrillo que le das a la mediocridad. Así que empieza hoy. Decide que tu mente será tu aliada, que tu vida será tuya y no de otros. Rompe con la programación que te mantiene pequeño. Enfrenta la incomodidad, busca crecer, aprende, actúa. Porque cuando tomas el control de tu mente, cuando eliges pensar como rico todos los días,
lo demás inevitablemente empieza a alinearse contigo. Tu futuro, tu libertad y tu vida empiezan con una decisión. Haz que hoy sea ese día